¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. Cordial y fraternal saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita semanal, a lo que es el encuentro referente a los diferentes temas que a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel regional y local se llevan en las políticas públicas y en la política electoral también, porque para nadie es un secreto que es la cotidianidad constante en un estado eminentemente político de las tres cortes, el ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes más bien. Ya estamos prestos acá en compañía de Freddy Garzón y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaime. Sin antes, pues, ese saludo fraternal a quienes a la distancia internacionalmente nos escriben, que están en otros países, añorando precisamente a su terruño, por esos saludos que envían, por esos comentarios, por esas opiniones, fraternal y cordialísimo saludo. Y pronto regreso acá, pues lógicamente buscando mejores horizontes, pero que lógicamente acá está su familia, acá están sus intereses. A los diferentes sistemas de televisión que hacen posible, que retransmiten esta parrilla de programación en los diferentes municipios, cordialísimo y fraternal saludo. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, que se apresta a celebrar 250 años de vida institucional, un cuarto de siglo, y que vamos a la par precisamente nada más ni nada menos, Freddy, sí, y amigas y amigos televidentes, que con 250 años que va a celebrar por las alturas el actual presidente Donald Trump, del 3 de julio de 250 años de vida republicana, de vida de Estado de Estados Unidos. Freddy, pues ya estamos acá en esta cita, después de que aparentemente se calman las aguas, de que, como decían los más viejos que nosotros, decían pues todo viene y todo pasa como el mercado en la plaza. Así es. Eduardo, muchísimas gracias y un saludo especial a usted, a cada uno de los seguidores que están ahí a través de las diversas plataformas digitales aquí en este gran programa Política y algo más, que como usted lo dice se origina aquí en Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga, para todo el mundo. Todos estos acontecimientos que usted por supuesto ha acabado de nombrar, y también uno muy especial, porque pasó la política, al menos se bajan las aguas, se calma algo, pero estamos inmersos en algo también que nos une, pero que a la vez veo que también como que un sector está hablando muy mal de la selección Colombia, y estamos en medio de este mundial que para distraernos un rato de tantos problemas, pero hasta la selección la metieron en la política. Sí. Los que perdieron hablando mal, pues no todos, ¿no? Algunos opinadores, algunos líderes hablando mal de la selección, que es donde tenemos que estar unidos, ¿no? Nos volvemos especialistas, todos somos técnicos allá en la sala de la casa. Eso es otra cosa también. Pero hay tres cosas fundamentales. Sí, señor. Dos, así que tiene que ver, pues, para resaltar, ¿no? Sí. La vacancia escolar, en medio de esta vacancia escolar que estamos, ¿no? Sí, otro que tiene que ver con el fútbol, como usted lo dice, las expectativas, qué plan de choque, que es una esponja a todas esas situaciones que tenías tensas en las casas, en los hogares, en los barrios, en las empresas, en todo, que era de la expectativa. Ya dejamos atrás todo lo pertinente, y de igual manera, pues, lamentando, ¿no? Sí, lamentando las circunstancias ahí en Venezuela. Hombre. Yo sí digo una cosa, hay que tenerle temor a Dios, hay que tenerle temor a la naturaleza, porque lo que originamos, lo que causamos, nos lo devuelve. Sí, señor. Sin que vayamos a darnos de puritanos, ni que en las circunstancias, pero un país bullante en todos los aspectos, económicamente, el segundo país mejor petrolero del globo terráqueo, viene la situación que ya conocemos, la cuestión política, viene ahorita que parece insólito, importando petróleo. El segundo país
del mundo por las circunstancias, por lo que sea que no vale la pena en estos momentos, pero infortunadamente 2 sismos, Sí, 2 terremotos seguidos de 7.2 y que lógicamente ha perjudicado a estas ciudades de Caracas y a otras regiones, A La Guaira. La Guaira, que ha sido la más afectada de esas regiones y que lógicamente pues también a nosotros nos afecta de una u otra manera, porque es la economía, así sea de algo, del tabaco, del calzado, de las confecciones, de algo, y que ahorita nos toca ser solidarios Sí, señor. con estos hermanos venezolanos que pues nada tienen ellos la culpa de las circunstancias, de todo aspecto, pero me ratifiquen algo, tengamos de temor a Dios, tengamos de naturaleza cuando todo se nos da, porque Sí. cuando vienen las vacas flacas, como se Así dice, es. en todo, en lo personal, en la parte empresarial, en la parte de las sociedades. Usted ha visto que, como se dice popularmente, se sube como palma y se baja como coco, para que cuando esas circunstancias nos miren con ojos de piedad, pero es parte para tener en cuenta. Cada vez aprendemos más. Luis Eduardo, es una tragedia que todavía no sabemos la magnitud de lo que se está viviendo, ¿no? Se tienen algunos reportes de fallecidos que superan los 250 personas, algunos reportes que no son oficiales, algunas personas de diferentes medios que están allí dicen que esto va a superar los miles, porque la infraestructura de esas regiones donde se vio ese movimiento fueron muchas las que se cayeron. Caracas. Y no se sabe todavía nada, no se han ido a mirar los organismos de socorro, pues porque este país no estaba preparado para un tipo de desastres, ¿no? Ningún país a la final está preparado el 100% para esto, pero al menos no se tienen los equipos, no se tienen las maquinarias respectivas para este tema. Pensaría yo que después que pase este evento, Venezuela se va a preparar para esto. Nosotros en Colombia, en México, Estados Unidos, que han vivido tragedias naturales, pues de alguna manera tenemos una serie de profesionales, ¿no? Y por eso la ayuda humanitaria que ha llegado a la experiencia, y a partir de esa experiencia es que se crean estos temas. Pero es un tema del cual nos debemos unir todos y aportar. Mire que ahí ya las instituciones oficiales, ojo con eso para todos sus oyentes, todos sus seguidores, televidentes. Si queremos ayudar, vayamos a la oficial. Freddy, por ejemplo, hay un canal, la Gobernación de Santander. Y resultan personas inescrupulosas, como en todo, y no podemos negarlo, pues aprovechando las circunstancias de esta índole. Sí. Entonces es eso. Por ejemplo, la Gobernación de Santander abrió unos canales en 3 días, ya hoy sábado finaliza, pero seguirán recogiendo ayudas para nuestros hermanos venezolanos, porque tenga la plena seguridad, Luis Eduardo, y los que nos están viendo también a través de las plataformas digitales, tenemos a alguien de hermano venezolano cerca a nosotros, porque Bucaramanga, Santander, el área metropolitana, es las ciudades donde más venezolanos hay. Por la cercanía geográfica, por muchas circunstancias. Entonces, una tragedia, pobre nación, ¿no? Con todo este problema político, social y ahora este tema de este desastre natural. Pues lamentando, vuelvo e insisto, queríamos hacer la apertura por eso, con la solidaridad, con la hermandad, con todo, y aparte de que somos afectados indudablemente. Entonces, en la medida en que se pueda de una u otra manera, lamentable, por ejemplo, con lo que usted dice, Freddy, que no hay la tecnología, la maquinaria amarilla para los escombros, y vemos imágenes. La gente haciendo la gente con las uñas, lateralmente. Buscando restos de personas, a ver si... desaparecidos. Exacto, entonces... La tragedia va a ser muy grande, y solidarizarnos, y o lo que usted dice, aquellas personas que somos creentes de Dios, pues con la oración, y si hay una platica que se pueda mandar, alguna ropa, utensilios, pues lo hagamos en los canales institucionales. Ojo, que eso van a aparecer personas, no, es que yo soy venezolano ayudante aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana, no. Sí. Entonces tener prevención. Pues nuevamente lamentando esta situación. Y aquí pues sigue, ¿no? Ya fíjese que lo que decíamos, todo bien y todo pasa, con el mercado en la plaza,
teníamos hace pocos días el ajetreo, el rifirrafe, la contienda electoral pasó. Ya esta semana que transcurrió se entregaron las credenciales. Es decir, ya decirle, usted es el presidente, usted es el vicepresidente, usted es el jefe de la oposición. Y lógicamente los cupos, ¿no? Los premios de consolación, sí, si Senado y Cámara desde ese punto de vista, el Senado y la Cámara, es decir, se suma a otra credencial desde ese punto de vista, que lo sabemos, pues es dentro del estatuto de la oposición. Y en las primeras de cambio, en las primeras horas que se han visto, que se ha pronunciado el recientemente elegido y certificado, y falta la posesión el 7 de agosto, Abelardo de la Espriella, pues ya ha manifestado dos temas, ¿no? Sí, señor. Uno que tiene que ver precisamente con un plazo de un mes para los violentos, para quienes tienen ilegalmente cometiendo una serie de hechos de toda índole, ha dado un mes de plazo. No ha clarificado si es que después de posesionar o un mes a partir de su instante, porque hay que reconocer que el presidente actual pues va hasta el 6 de agosto de este año, ¿no? Entonces, bueno, hasta pero permítame, antes del otro tema que usted dice que tiene otra declaración importante, yo le pregunto, ¿usted cree que los grupos ilegales, los que tienen las armas, que no son las armas del Estado, los paras, las guerrillas, los grupos delincuenciales, el Clan del Golfo, ¿cómo es que le llaman? El Tren de Aragua, ¿usted cree que ese llamado que le hace el presidente electo Abelardo de la Espriella lo van a cumplir? ¿Que en un mes van a entregar las armas y se entregan al imperio de la ley? No, pero es un proceso también. Es decir, como decía el cuento, ¿a ese llamado se acogen ellos? Se le dijo, se le advirtió. Bueno. Ya, entonces tiene que el Estado proceder, porque recuerde que son políticas de campaña. Claro. Son políticas que tienen que estar desarrollándose y las expectativas. Entonces, el presidente cambia el estilo del discurso que traía Petro, pero mi pregunta es, porque es que mucha gente, algunos, como cuando Petro dijo que en 3 meses acababa con el ELN. Yo me acuerdo que cuando dijo eso, la gente se entusiasmó. Hay gente que ahorita está diciendo, en un mes esto se acaba. No, eso no es así. Es un tema, digamos así, oficial, pero yo pienso, no quiero ser negativo, pero eso no va a pasar. Un grupo delincuencial donde genera recursos con narcotráfico, con extorsión, con la guerra que genera recursos, en un mes no lo entregan. Eso tiene que ser una política de sometimiento y de negociación. A la negociación toca meterla. Claro, habrá que nombrar también uno de estos asesores, ese comisionado de la paz. Toca. Bueno, esos son temas que ya, pero me refiero a los dos temas que ha anunciado. Sí, el sometimiento a la ley. Y el otro que tiene que ver precisamente que ya pues hizo un recorrido, ¿no?, en las Cortes. ¿Ah, sí? Sí, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, las altas el Cortes, Consejo de Estado, pues se ignora los temas, pero me imagino que es un protocolo también, ¿no? Porque no podemos desconocer la rama del poder, las ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y es institucional, gústele o no le guste al presidente de turno, gústele o no le guste a la clase política, gústele o no nos guste a nosotros, pero tendríamos que cambiar esa estructura cuando hablamos ¿Y qué decía frente a ellos? O sea, los fue a visitar, a saludarlos. No, se ignora precisamente, pero me imagino que es protocolo, ¿no? Y alrededor de eso comienzan las especulaciones de toda índole. ¿Qué se decía que iba a caer el Consejo de Estado? ¿Se acuerdan? Que de igual manera, por decir algo, que no sea posesionar en allá como es tradición en el Congreso de una polémica, ¿no?, jurídica, de diferentes situaciones, de que le toca posesionarse ante el Congreso, ¿no? Ante el Congreso, Cámara y Senado conjunto. Entonces salió la especulación que se va a posesionar en una guarnición militar. Entonces fíjese que... Pero entonces toca ir a todos los congresistas para allá. Claro, porque exacto, pero como dicen, salen los juristas a decir que tendría que ser casos especiales, ¿sí?, ante 2 magistrados, ante 2 jueces, o ante ese caso, pero si hay circunstancias de que el Congreso está disuelto, si el Congreso... Luis Eduardo, pero venga, le digo una cosa. Pero es especulaciones. Pero hablemos de la especulación, eso es bueno, a la gente le gusta especular, como decir, quién va a llegar a la final en el Mundial, todo esto especulamos. Sí. Pero por lo general lo hacen en el recinto del Congreso, ¿cierto? Pero hace 4 años el presidente Petro no lo hizo en el recinto del Congreso. Tengo ahorita la imagen
es que lo hace en un exterior, afuera. Sí. Porque recuerdo la No, pero imagen que hay un está Roy protocolo, Barreras. es el protocolo, pero adentro en el Congreso sí se hace. El protocolo que se hace. O sea, afuera. Y ahí le entregaron la banda presidencial y se la colocó María José Pizarro. Pero hay un protocolo oficial que es el que le entrega cuando hay el empalme, ¿no? El anterior ¿Y es que no se puede hacer después allá o tiene que ser el mismo día? Bueno, pues por eso le digo que ha causado Son polémica. mensajes, ¿no? Ha causado polémica. Es que es el cambio del discurso. Con la primera declaración que estilos usted diferentes, dice. estilos diferentes. Y eso le está hablando a Colombia, a su electorado y a toda Colombia. Ese, sométase a la ley en un mes. Y la otra es, aquí en una guarnición militar, es la fuerza, el imperio de la ley y de las armas del Estado. Sí. Es el mensaje que quiere enviar. Dice popularmente, se le manda un mensaje a San Pedro, ahora que estamos cerca, ¿sabes? Para que oiga San Pablo. Sí. Entonces, pues a veces hay circunstancias que se supone también bien. de algunas Vamos cosas. a ver. Esto da a que precisamente consigo va a la par especulaciones también, en nombramientos, en nombrables. Volvemos a lo que decimos parroquialmente, en que yo me pongo a sonar, o digo, póngame a sonar, Luis Eduardo, dígame allá, exacto, en el programa de política elegible. y algo más, Exacto. que yo quiero ser candidato a la alcaldía de Piedecuesta y y ahorita Bucaramanga. pues es nombrable, son nombrables, ¿no? Y lógicamente sí hay unos nombres que yo pienso personalmente que de ahí no se sale en que sean nombrables, ¿no? Sí. Le hablamos de algunos de ellos, por ejemplo, cómo no conocer el nombre del que sí ya parece que se escapó, ¿no? Del senador de la República, Rodrigo Lara. Restrepo. Ese ya lo por sus redes sociales. Ajá. Él es uno de los que nunca estuvo en la corrupción, nunca participó de negocios sucios y lo ha nombrado, al menos no oficial, porque oficial es cuando saque su... Ya sé, pues, pero ya dijo que él va a ser el ministro de Justicia, como lo fue su papá cuando allá en los 90, en los 80, cerca de 80, 90, pues mató en eso porque Pablo Escobar. Yo no sé hasta dónde, pues pienso que... Rodrigo Lara lo jugó. ¿Qué hace por lo general haciendo un parangón, Freddy? Un alcalde, un gobernador, por lo general se nombra el secretario de las políticas públicas, ¿no? Sí. Que es el que hace enlace con los otros poderes, ¿no? Con el Congreso, secretario de gobierno en algunos lados, de interior, que es el que expide a través de los decretos. Pero no, este fue ministro. No, es que suena, es interior. ¿Rodrigo Lara? Sí, claro. Perdón, sí. Tiene usted toda la razón. No, es que estaba pensando en su padre y por eso lo relacioné. Entonces es ministro de Interior. Entonces hacemos como un parangón local, ¿no? Entonces el alcalde nombra primero el secretario de gobierno, en algunos como cambió de nombre, ¿no? Gobierno, interior. Ahora es interior. Bueno, de acuerdo. Es ministro de Interior. Exacto, para que él maneje las políticas, las relaciones de Congreso, bueno, qué sé yo. Que ayer también Armando Benedetti también salió a decir, listo, ya han dicho que va a ser el ministro del Interior, el doctor Rodrigo Lara, estoy dispuesto a comenzar el empalme. Sí. Qué buen nombramiento. Entonces yo pienso que ese ha sido casi que subliminalmente, oficialmente, entre comillas, porque como se dice, a partir del 7 de agosto, es que se expiden los decretos, pero pues lógicamente cuando se habla de un empalme, el empalme. Y me imagino que el empalme, pues tácitamente son los que van a estar en cada rama como ministros, ¿no? Claro, porque para estar conociendo. Que habrá un comité de empalme y sean otros los ministros. Suele suceder en algunas circunstancias, pero aquí la mayoría de empalme, con gobierno, con Hacienda, con salud, con los diferentes, pues lógicamente habrá un director de orquesta, un director de empalme, como en todo, ¿no? Eso también a nivel local, regional se hace. Pero nombres que de esas especulaciones que hay, que son sonables, de todas horas, porque estuvieron ahí, decía un alcalde por allá en un municipio, que él gobierna con la familia y con los amigos, y cuando la familia se va, pues quedan los amigos, y que los que creen en el proyecto, ¿no? Decía por allá en un discurso que lo tengo todavía en la mente, dijo, yo gobierno con los amigos y la familia. Si la familia se va, pues los amigos quedan, o si los amigos se van, la familia queda acá. Entonces, y se puede gobernar con los cercanos, con los que creen en el proyecto, los que creyeron, y a fe que tiene razón. Entonces, por ejemplo, Rodrigo Lara, ya prácticamente que subliminalmente, porque hay nombres como decimos de Mauricio Gómez, ¿no? Ok. Que es
Ese es el liberal. Sí, el Partido Liberal, Sí, señor. que renunció al Partido Liberal. Para estar allá con él. Y fue el que manejó un poco de cosas dentro de la campaña, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo no negar, por ejemplo, a Carlos Alonso Lucio, que ha levantado muchas situaciones? Y va a estar ahí, sí, va a estar ahí. Porque pues él estuvo en el M-19. Con muchas diferencias con presidente actual Exacto. Gustavo Petro. Exacto, a pesar de que tuvieron el mismo combo en ese momento político-militar. ¿Cómo no desconocer, por ejemplo, lo que tiene que ver a Jaime Andrés Beltrán Martínez, que fue el coordinador de las regiones? Coordinador de las regiones. Son nombres que salió a decirlo en medio pues de la celebración. Dice, es que este tiene cara de ministro. Sí. Ese fue como el primer anuncio, yo creo, antes del de Rodrigo Lara. Ajá. Pero tiene que ratificarlo. Es decir, ¿para qué ministerio lo va a enviar? Sí, porque ¿De dónde lo ven? No podemos negar que se llega a concertar. Sí. Porque es que vuelven en que somos una estructura, el Estado hacemos parte de una estructura. Ejecutivo, el que tiene el lapicero, el legislativo, el que fabrica las leyes, señor. Y el de justicia, que es el que controla, el que dice usted se pasó, no cumplió, qué sé yo. Entonces, mientras estemos en esa estructura, pues tiene que tenerse en cuenta todo el mundo. Antes de que siga usted con ese listado de esos posibles ministerios, como Santander, pues podría tener su cuota con Jaime Andrés Beltrán. ¿Dónde lo ve usted? ¿De qué ministerio? Yo le digo, y me anticipo a una especie de editorial que tiene que ver. Cuando hablamos de la representación, hablamos de las famosas facturas. Cuando usted presenta un servicio, ¿no? Sí. Cuando usted vende un producto, ¡pum! Cuando usted hace unos acuerdos, pasa una factura, ¿no? Sí, hablándolo así escuetamente. Cuando hablamos de nombres, sí. Pero hasta dónde, pues sí, se requiere la burocracia, se requiere quienes lideren proyectos en los ministerios, pero que no se quede solamente de eso, en que nos quede, sí, que Santander tiene ministro, pero como ha tenido y no ha habido nada. Entonces, ¿a dónde voy yo? En el caso particular, cuando hablamos, si hablamos matemáticamente, como lo decíamos en programas anteriores, este proceso electoral fue eminentemente aritmético, matemático. Claro. Sí, al final son números. Si miramos regiones, norte de Santander y Antioquia aportaron para la ganancia. Un número considerable. Sí, señor. Y lo más importante es, sin ignorar tampoco a la clase política, ¿no? Volvemos a otro tema que son tres poderes, pero aquí la clase política junto a las encuestas fueron unas que no acertaron. Lo vimos que los dueños de los avisos que tenían allá en los diferentes partidos tradicionales, incluso algunos nuevos, no acataron. Pero ahorita los van a necesitar. Pues lógicamente. Con la cuadrada de las bancadas, de las comisiones, de la mesa directiva. Me refiero, lógicamente, porque me refiero que el ciudadano tomó la desbandada, dijo, no señores, usted quédense allá con el aviso, y se vio precisamente en lo que fue el respaldo popular a este caso al actual Pero usted no me ha respondido, ¿en qué ministerio vería usted a Jaime Andrés Beltrán? Pues lo han puesto a sonar. Ministerio de Seguridad, competirle... Ministro de Defensa. Ministro de Defensa y Seguridad. ¿Pues competirle con quién? ¿Con Zapateiro? Con Cabal. Y con el mismo expresidente que lo han puesto a sonar, Álvaro Uribe Vélez. Y con el mismo Zapateiro también que lo han puesto. Y con que tomó vida Eri Rodríguez, el general que tuvo los inconvenientes porque hizo unas supuestas denuncias. Sí. Bueno, qué sé yo. Entonces, ¿hasta dónde? Y otros dicen que puede ser, que lo ponen a sonar, que puede ser dentro de otro ministerio, pero ya con menos. ¿Sabe yo dónde vería a Jaime Andrés Beltrán? A Jaime Andrés Beltrán yo lo vería dentro del gabinete ministerial en un ministerio de ayuda social, que le lleve el tema social a las regiones, además porque fue coordinador de las regiones, él es de profesión comunicador social. No sé si vaya a querer algo de las TICs. Pero más allá... Es que ese es el otro, lo tienen sonando el Ministerio de Defensa o el de las TIC. Porque él es comunicador social. Claro. ¿No? Pero déjeme también decirle otra cosa. Por su formación profesional como comunicador social, podría estar en las TICs también, pero para nadie es un secreto que él tiene también su desarrollo político. Fue concejal de Bucaramanga, alcalde de Bucaramanga. Político, empresarial, religioso. Sí, o sea, tiene un desarrollo político importante en Bucaramanga, en el área metropolitana. Es una persona con muchos conocimientos. Yo no sé
si por ejemplo un Ministerio del Interior, que es la relación también, no Ministerio del Interior porque este ya fue dado a Rodrigo Lara, Sí. pero él tiene unas capacidades enormes, por ejemplo el DAPRI, que también es una cosa importante, donde es el que lleva el computador para saber las decisiones que se toman. Pero en el ministerio en el que vaya a estar El Luis DAPRE parece Eduardo, que ya está comprometido por ahí. pues no lo han dicho oficialmente. Pues especulaciones. Especulaciones. Pero ministerio en el que pueda estar, que por supuesto le sirva al departamento de Santander. Yo creo que si Jaime Andrés va a estar en el gobierno nacional, podría ayudarnos en un tema importante, y si lo hace, le mandamos a hacer una estatua donde él quiera y la ponemos, que nos ayude a solucionar el problema de la movilidad, al menos en el sistema de transporte claro. masivo. Y eso le dejaría un tema importante a él como político en la región y por supuesto para el desarrollo del departamento. Yo pienso, por lo que ve uno, la estructura que son, decía que hay situaciones que están en cuidados intensivos, ¿no? Del país. No podemos ya seguir especulando de que si los nombramientos, la burocracia es importante, pero se requiere que se le pare bolas. Sí. Yo pienso, ya el mismo actual presidente que se le entregaron la credencial, el electo, pues hablaba y ponía el ejemplo, ¿no? del enfermo que está en cuidados intensivos, sí, ¿no? Sí, hay muchas es cosas. mantenerlo mientras se entra a buscarle la solución, paliativos, lo que tiene que ver la solución al problema. Entonces tiene que ver las rentas, la parte Ministerio de Hacienda. Ahí afortunadamente pues está la fórmula vicepresidencial que conoce, ¿no? Algunos lo están cuestionando, ¿no? Con su paso ministerio, pero conoce. Los ministerios son muy técnicos. Es un tema fundamental porque es que decimos coloquialmente, Freddy, la plata no es todo, pero todo es plata, en lo personal, en la casa, en la empresa, en el sector público. La plata todo pasa por el presupuesto. Y el Estado pues no es para presentar utilidades, pero sí efectividad. Entonces el Ministerio de Hacienda, porque la expectativa va a haber reforma tributaria, cómo se va a recaudar para cuadrar caja, en fin, todo el aspecto. Yo pienso que es un tema 1A. Pero eso va a quedar así en manos del vicepresidente. Pero ahí depende seguridad, que es urgente también. ¿Sí? Depende de seguridad, depende de Hacienda. Y la salud, también, que es urgente. Y también depende de Hacienda, porque es que como estamos en caja, para solucionar lo de los medicamentos, para solucionar de los tratamientos, para solucionar de la parte médica, para solucionar ese rifirrafe de las EPS. Si no hay plata, no se puede invertir en defensa, no se puede invertir en salud. Por eso el Ministerio de Hacienda es importante. Sin desconocer las otras estructuras. Pero fundamental es que requiere en los famosos 100 días. Usted recordará que anteriormente se hablaba del alcalde de los primeros 100 días, gobernador los primeros 100 días, el presidente también los primeros 100 días. Entonces, aunque el actual presidente electo pues ha dicho que en 3 meses tal cosa, ¿no? Pues entonces... ¿Hasta dónde? Bueno, ese es el Hacienda. ¿Qué más tiene por ahí? ¿Qué nombres tienen encabezados? Pero, grosso modo, porque, por ejemplo, está Cabal, que no tiene... Porque ya lo otro también, usted lo sabe, que no se puede desconocer, como usted lo manifestaba, la parte política. Por ejemplo, se habla de que hablando de Hacienda, pues hay algunos nombres. ¿Cuáles? Entre esos, la ministra de Vivienda, la exalcaldesa de Barranquilla, esa Noguera, que es un cambio radical. Pues la parte política. Sí, es un cambio radical. La parte política. Se dice que, por ejemplo, Efraín Cepeda, Partido Conservador, que pudiese ser uno de los candidatos a ser embajador en Estados Unidos. Sonó también como ministro de Defensa. O sea, están en sonajero. ¿Usted cree que Efraín Cepeda sería para una embajada, pues para alguien que haya... Una embajada es importante para... la de Estados Unidos... Pero de eso ¿le sirve a un partido? Hablemoslo, o sea, ¿cómo es la política? ¿Cómo es la política? Pero es que, claro, de participación burocrática sirve porque es que ¿en dónde? La embajada ¿No cree que un ministerio tiene más participación? La embajada de Estados Unidos... lo que pasa es que se ha malinterpretado y no se ha explotado realmente para el comercio, para la seguridad. Es espectacular. Es una embajada de Estados Unidos, fácilmente, si hablamos de burocracia, puede tener, se dice que hasta 100 funcionarios, secretarios. ¿Pero usted no cree que un ministerio tiene más?
pero... O sea, yo no sé, ver a Efraín Cepeda allá, Sí, sí. porque a veces esos cargos Entre de los los acuerdos. consulados y de las embajadas son casos a Pero veces entre muy los acuerdos. particulares de personas que no tienen cola, llamémoslo así. Por eso, pero que no no- tienen cola, no- dice, lo premiaron, lo mandaron para Inglaterra. Pero ese no tiene ningún proceso político en la región. Efraín Cepeda tiene un proceso político en Colombia porque tiene un partido político y tienen que tener participación. Pasa lo mismo con los de la U, pasa lo mismo con todos los que vayan a estar en el gobierno. Yo Pero no de sé. todas formas es parte. Entonces, No yo no podemos sé, dejar ¿verdad? que los partidos que digan que no, que es que vamos a apoyar, que pues reclaman. ¿Y cómo voy yo? Por Para eso. mis amiguitos. Por eso. Para burocracia. Entonces una embajada no sirve. La representación. Sí, sí. Por eso es que nos llevan a algunas regiones, porque esos dirigentes reclaman es la representación burocrática, más no la inversión para las regiones. No, es que no, 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 podemos no. descubrir que el agua moja, el agua tibia. Para Santander llevamos 3 periodos que no hay las inversiones correspondientes. Así es. Ojalá, por ejemplo, con Jaime Andrés Beltrán, Lleguen no así. hubiésemos, ojalá si, el caso hipotético de los 538 mil millones no se hubiera hecho ese El préstamo. crédito y más bien con inversión nacional, pues se hubiera invertido para 2 proyectos en la parte Oiga, vial. usted me dio una idea, me ha dado una Está idea. está demandado Claro, precisamente, mire. pero casi que sería un reto. Bueno, Jaime Andrés Beltrán que le oye Usted le echó la sal, electo, le echó la sal al tinto a usted, Eduardo. entonces realmente, oiga, presidente, ¿por qué para no endeudar más a los bumangueses, a la gente del área Sí, metropolitana? Porque hicimos, ya autorizaron al alcalde, pero son 538 mil millones que se dice que No, es que financieramente se Eduardo, convierte Eduardo, en muy 2 malo. billones. Entonces, ¿hasta dónde, presidente, esos 500 mil millones en un presupuesto nacional no representan? ¿Me permite hacer una editorial de lo que usted acaba de decir que me parece sumamente importante? Mire, Luis Eduardo, Es cuerdo, es aterrizado. el presidente electo de los colombianos, el doctor Abelardo de la Espriella, va a tener 1 año y medio para gobernar con los alcaldes y gobernadores de Colombia. Y eso que usted ha dicho es una realidad. Yo pienso que, como usted lo dice, el doctor Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, que va a estar en el gobierno, debería hacerle sí esa solicitud al presidente Abelardo de la Espriella, ese medio billón en el cual se va a endeudar Bucaramanga y que todavía está, digámoslo así, empantanado, porque realmente no está aprobado al 100%, tiene que pasar de nuevo al Consejo, de nuevo, así ya lo hayan aprobado en una primera instancia, pídale el recurso al presidente de la República, Claro. denos ese medio billón de pesos, inviértanlo en la ciudad y nos quita a los bumangueses de pagar esa deuda que va a ser por más de Al 10 área años. metropolitana, Y le todos- hacemos una estatua, todos doctor resultamos. Jaime Andrés Beltrán. Mire, aquí no podemos, sí hay minucias que se requieren, algunos cargos para que algunos de aquí vayan allá y no congestionen mucho las alcaldías, no de burocracia ni la gobernación, no las congestiones, atiborran las oficinas y esa es la parte que el Estado aporta en materia laboral, pero se requiere que alguien abogue en materia de inversión. Mire, esa sería una. Uy, esa buena. La otra sería lo que hemos cacareado, yo no sé, yo que te recuerde, estamos hablando de Gallego, el ministro, el de la bufanda, Sí, el que sí, murió, sí. ministro de Vías, que estuvo acá, que estuvo en el área, que estuvo en Piedecuesta, Sí. y precisamente nosotros como ellos lo acompañamos en esa época, del famoso anillo vial externo. Una obra que es Es súper necesario. primero y la otra lo que tiene que ver con Metrolínea. Metrolínea. Esas son situaciones que ya que se requiere y de eso sí hay minucia, la burocracia, hay cosas de participación, pero eso sería... ¿Se acuerda una superinversión que anunció el presidente Gustavo Petro hace como 2 años? La vía de los comuneros, algo así era Claro, que llamaba, claro. que era Santander, San Alberto, Boyacá. San Alberto, Chiquinquirá. Y no quedó en un hijo de madre Esa que anuncio. valía, se No firmó, hizo nada. se firmó No con pasó- el no pasó ministro nada. Curití, se firmó por 3.2 billones. Sí. Fue lo que valía el proyecto de San Alberto, Chiquinquirá. Y ahí se quedó en No, eso. no veremos. Entonces después que no, porque por los rifirrafes políticos, porque No, pero entonces, que Eduardo. supuestamente que se iba a fraccionar con los alcaldes directamente, ni una cosa Pero ni Luis la otra. Eduardo, muy buena idea la suya, de pedirle al próximo ministro de los colombianos, no sé en qué gabinete vaya, en qué ministerio vaya a quedar
Jaime Andrés Beltrán, pídale ese $500 millones al presidente para que se invierta en ¿Le las cumple obras que Santander? requiere y le quita esa deuda a los ciudadanos de Bucaramanga. Claro. Pídale la plata a Abelardo de la Estrella, al presidente, tráigala para Bucaramanga, no hacemos ese empréstito y vamos a tener más desarrollo para la ciudad. Porque miramos, bueno, esto, volvemos a la parte política, ¿no? Se está reuniendo, porque es parte de eso, volvemos a echar atrás, pero es así, el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo son los tres poderes y que tiene que ver con la clase política aquí en Santander, del oriente colombiano, que fue bastante golpeada, ¿no? Sí, señor. Pero la representación que tenemos en la clase política, pues le da un desahogo, eso es positivo también desde el punto de vista, ¿no? De que le da oxigenación, ojalá para que nazcan nuevos proyectos de liderazgo de la empresa privada, de los liderazgos comunales, en fin, que surjan. Porque es que miramos, lo de Jaime Andrés que le habla al oído y que estuvo ahí en campaña y tiene derecho a cobrar, a pasar factura por las regiones, en este caso de Santander, donde pues y se representó con votos, que es lo más importante. Entonces la factura llega completa. Sí, ojo, los votos no solo de él, fueron de mucha gente. No, lógicamente, allá voy. Entonces la clase, no, él estuvo ahí en un proceso, pero eso es un equipo. Allá voy con la clase política. Entonces la clase política en Santander, se mira, es matemático también. Sí, señor. Está el Centro Democrático. En este momento es la clase política con más representación en el departamento de Santander. Hablo por credenciales. La de Jonathan Pineda tienen 3 y credenciales. la de Miguel Ángel Rueda y la de Óscar Villamizar de 3. Santander. ¿Sí? Después le seguiría la clase representante de política de Nelson López, de Cambio Radical. ¿Pero cuántos son? Pero no, antes de eso hay otros. Partido Conservador, Senado, Luis Eduardo y Cámara. Luego sí Cambio Radical que tiene una, la U tiene otra. Entonces la clase política pues es importante, de ahí viene la unión, unión de esas credenciales, porque quien le habla al oído, pues no, si miramos no tiene credenciales de Congreso, ¿no? Sí. Él estuvo como exalcalde, pero la clase representativa de la clase política, no podemos desconocer a la clase política y borrón. Claro, no. Es que en el discurso, ya lo hemos dicho acá, una cosa es como candidato, entonces hay que vender un discurso para precisamente la ciudadanía lo acoja y vote por él. Entonces ellos decían, tanto Cepeda como el Tigre decían, no queremos a la clase política tradicional, no queremos políticos, pero ellos en el fondo saben que los necesitan, porque en el ejercicio de gobierno entonces tienen que votar los proyectos que es por bancadas. Claro. Y entonces ahí es donde los partidos políticos toman fuerza. Mire, yo aquí tengo el listado rápidamente. En Senado, mire cuántos podrían estar. Tiene 17 el Centro Democrático. Sí. Senado, 17 congresistas. Partido Liberal, 13. Pero conservadores, pero 10. Entraríamos a otro tema que tiene que ver y que ya usted lo menciona, que es los partidos de gobierno, ¿no? Por eso, bueno, entonces si usted los tiene ahí, síganlo, digamos en el orden suyo. Entonces es eso, los partidos de gobierno, antes en campaña, los políticos no servían. Ahorita sí los necesito, porque mis proyectos de ley, ¿cómo van a pasar al Congreso si no tengo las bancadas que me la aprueben? ¿Cómo voy a cuadrar las comisiones? La comisión de acusaciones, Luis Eduardo. Tiene que contar con los políticos. Entonces, para que la cuando cosa miramos no pase grave allá. de esa representación política, está? el Centro Democrático, como usted lo manifiesta, 17 senadores. Cuando hablamos del Partido Conservador, ahí, ¿tendrá representación en el Ministerio del Centro Democrático? ¿Con 17 senadores? 3 ministerios. ¿Paloma será que está ahí? Paloma suena. Ah, bueno. El anterior... El mismo presidente del Partido Centro Democrático. Que estuvo muy cerca también del Centro Democrático y que fue en la alcaldía de Gustavo Petro también, señor España, Calderón España. Sí. También, o sea, es representación política. Óscar Villamizar. Noguera es Cambio Radical. El senador Óscar Villamizar quedó de compromisario del Partido Centro Democrático. Bueno, entonces, ¿quién más? Cuando hablamos 17 del Centro Democrático. Sí, señor. Cuando hablamos del Partido Conservador, 10 senadores. ¿Tendrá representación? Claro, ¿usted teniendo 10 senadores? Claro. Cuando hablamos del Partido de la U, 9 senadores. Cuando hablamos de Cambio Radical, 7 senadores. Sí, señor. Cuando hablamos precisamente de Salvación Nacional, pues estamos hablando de 4 senadores. Ese sí es de él.
Esos sí son de su corazón, gobierno. pero una bancada de 4 no le alcanza. Y cuando hablamos del Mira, de Mira 3 senadores. Sí, hasta ahí hablamos. Hay Mira y nuevo liberalismo que hay 4. No, pero hasta ahí hablamos de propios, si pudiésemos decir. Porque el primero que se declaró partido de gobierno es el Centro Democrático. Recuerda que después de la posesión del 20 de julio, los congresistas tienen un mes para que se declaren en oposición de gobierno o independientes. ¿Los liberales en qué quedaron? Los liberales están como independientes. Son 13 senadores, ¿no? Se dice que se van a declarar de independientes. Recuerda que la vez pasada se declararon independientes y de gobierno. Venga, ¿y el Partido Verde cómo se irá a declarar? Y de igual manera, nuevo liberalismo por el cual usted manifestaba, y Dignidad y Compromiso, 2 senadores, ¿sí? El partido de ¿cuál me decía? Los verdes, ¿en dónde irán? Los verdes, pues, ¿en qué se van a declarar? Son 10 senadores, pues no sé si funcionen las bancadas, porque son 10 senadores, porque eso los atribuyen en la oposición, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de 26 senadores con la llegada de Iván Cepeda al Senado. Son 25 que sacó el pacto. Más 1, Cepeda son 26. Y ya como partido, del Partido Verde que usted indaga, 10 partidos. ¿Y JP? Por eso, no se está dando la actitud de bancada, pero la bancada te entra el rifirrafe de la estructura, de que lo quieren sacar, de que no sé qué, de que tiene que ir, ahí sí van en las bancadas. Venga, Maíz tiene 2. Esos están allá en oposición. Pero bueno, pero las mayorías le queda fácil relativamente al presidente Abelardo del Pérez de cuadrarlas. Claro. En Cámara, pues, en Cámara también tiene mayoría, pero está apretada. Pero usted como una coalición, un alcalde, un ejemplo, que sean 15. O sea, va a pasar lo contrario. La vez pasada era más fácil en el Senado que en la Cámara para Petro. No, al contrario. ¿Al revés? Al contrario, en la Cámara tenía mayoría. Él armó mayoría. Es lo mismo. Entonces, por eso casi todos los proyectos de ley pasaban en Cámara. Pero entonces sigue lo mismo. La atención es en Cámara. Hay más progresismo en Cámara. Porque es que en la Cámara no sacó mayoría ni Petro ni el actual elegido presidente. Entonces quedan unos que se les dan de independientes. Entonces hablamos de un número considerable precisamente de quienes dicen ser independientes. Entonces en la Cámara aparentemente tiene, entre comillas, una mayoría, pero hay un número considerable cercano a los 60 que se declaran en independencia, o en independencia, de los 188 representantes. Vamos a consultar. Entonces hay quienes se declaran independencia para estar de acuerdo a las circunstancias. Eso no podemos negar que están a la expectativa, ¿no?, de los 188 representantes, ¿no? Sí, señor. Entonces, fíjese cómo están marcando que también el presidente debe tener en cuenta. El que esté presidente, las bancadas, porque fíjese que los proyectos y hasta dónde, al comienzo, pues sí, las bancadas hacen caso, ¿no? Sí. Entonces, lo que usted preguntaba, JP, ¿hasta dónde la bancada del Partido Verde va a optar esto? Pues al comienzo dicen le tocará, y después se forma la desbandada, hasta dónde depende del comportamiento del presidente con la participación. No vamos a descubrir el agua tibia en torno a esas circunstancias. De acuerdo a la participación, de acuerdo a tener en cuenta, de acuerdo a socializar los acuerdos, socializar las ordenanzas, socializar la ley de la República, y sentarse a manteles, por lo general, ahí donde es importante el de la política, el ministro de Política. Métale ahí en la Cámara, entonces el de la vicepresidenta que perdió, ¿no? Quilcué, claro. Que baja del Senado a la Cámara. Entonces es un número importante para tener en cuenta, y eso es lo que tienen que hacer los delegados, el ministro Lara Bonilla. Él conoce la política, él fue senador, él conoce. Claro, ellos saben cómo se maneja en el Senado. Comienza a hacer los protocolos con los partidos. Pero yo necesito directamente reunirme con el presidente. Entonces le dirá a Efraín Cepeda, le dirá a César Gaviria, le dirá a los representantes, el mismo Álvaro Uribe, los que son los que tienen el aviso, los dueños del aviso, los representantes. No, ministro, pero lleven esta razón, pero yo necesito para concretar. En estos días vamos a ver esos desayunos, esos almuerzos, donde van entrando los jefes de los partidos, reuniéndose con los compromisarios de cada partido, para tomar esas decisiones,
porque ¿en qué va a quedar la presidencia del Senado? Exacto, es que- ¿Cómo va a quedar la presidencia de la Cámara para darle trámite a las leyes? Freddy, es que es un proceso. Las comisiones. Ya había todo, se entregó esta semana que pasó la credencial que como tal, como presidente, porque estamos en un Estado de Derecho, es un proceso. Ya en este momento tiene que comenzar inmediatamente la posesión del Congreso. Sí. Entonces, que viene la Junta Directiva a partir del 20 de julio a elegir quién va a ser el presidente del Senado, quién va a ser el presidente de la Cámara, quiénes van a estar en las comisiones, ¿sí? Claro, Eso para es tener las mayorías. fundamental. La otra, comenzar a ordenar la casa. ¿Con qué? Con los empalmes. Sí. Este mes de empalme, ¿no? Con los Sí. ministros, para quienes van a tomar cartas en el asunto. Entonces, Sí, sí, ¿cómo sí. está el ministerio, tal, cómo está? Sí. Son procesos. Sí. Son procesos que tienen que ordenar la casa. Sí. Inmediatamente el Congreso, inmediatamente estamos hablando del presupuesto 2027. Sí, señor. Porque eso lo va a tratar, comienza inmediatamente por allá en el mismo agosto, septiembre, hablar del presupuesto 2027. Sí. Ahí donde deben estar los También voceros, para aprobar todo. para Sí, que sí. cuando se apruebe el presupuesto para las regiones, ahí donde debe estar el pastor Jaime Andrés Beltrán, precisamente, oiga, él que conoce las regiones, no sé, ¿no? Hasta dónde, oiga, es que precisamente, y abogue por la tierrita, por Sí. Santander, por Sí, Bucaramanga, qué sé yo, es de ahí donde se reclama participación de inversión, Sí, señor. más de la burocracia, pues lógicamente Sí. la parte ministerial. Entonces, son expectativas que hay, especulaciones. Yo pienso que esta primera semana del mes de julio, Sí, ya, señor. porque el empalme es urgente. Sí, eso rápido. Pasa rápido. Posesión el 7 de agosto. Estamos hablando el 19, todos los congresos, pues estos días no hay porque se fueron, los otros renunciaron, hay quienes todavía, oiga, es insólito. Es un trabajo ¿no? intenso Hay estos partidos días. que no tienen a quién darle este ¿A qué? mes, es ya Chalomita. Ah, porque madre, ¿no quieren recibirlo? los que iban siguientes están en otro partido. ¿Sí? Y otros que, por ejemplo, Ariel, un diputado del Llano, yo no esperaba que me llamaran, pero yo iba como de décimo por allá después, Sí, sí, y sí. otros están en otros Bueno. partidos, y voy a echar a Chalomita, lo decía así, Bueno, vamos en a las ver qué redes, pasa. por un Igual mes. más, sí, es como la que viste la Chalomita, porque aprobar Y cosas otros, ya pues no aprobó lógicamente nada. renunciaron, como lo hemos manifestado en programas anteriores, para no inhabilitarse, ¿no? Las Sí, señor. incompatibilidades para que quienes quieren ser candidatos a la gobernación o alcaldía de las ciudades por los partidos, entonces renunciaron a la credencial y renunciaron Sí. al partido. Sí, Eso también es otra mecánica que ya está en estos días, tiene que darse Sí. en esos plazos. Entonces, expectativas, ¿no? Expectativas de esos ministerios que son fundamentales. Sí. De 216 entidades Que tiene el Estado que dependen colombiano. del ministerio. ¿no? Buenísimo, ¿no? Entonces son 216 gerentes, directores, Y lo que se personal desprende de eso ahí apoyo, para abajo. contrataciones, en fin. Entonces, Fortalecimiento de estamos las hablando regiones. de estos 6 meses que Sí. se van eso. Sí. No, y eso es rápido, y eso es un tema que no tiene descanso. Y comienza como la cuenta regresiva. Primer diciembre el Sí. presidente, segundo diciembre el presidente, así como los alcaldes, primer La Semana Santa. primer diciembre, Sí, sí, segunda sí. Semana Santa, y así eso el tiempo Vamos a vuela, ver. el tiempo pasa. Pasa muy y rápido. lo que decíamos, se requieren medidas urgentes. Hay muchas situaciones que estamos en cuidados intensivos y requiere eso urgente. Con el bisturí, Sí. de una vez con la medicina, Sí, señor. ahí con esos enfermos, que es parte del Estado. Y pues estos días todo va de la mano. Sí, señor. Fíjese que, por ejemplo, aquí en Santander, John Abius Ramírez Barrientos, ¿no? Ok. Que ya está en campaña. Pero no para la gobernación, me dicen. No para la gobernación, ni para ninguna alcaldía, Sí. ni para el Congreso, ni para... No sino- de elección popular, otro Exacto. tipo de elección. Claro. Ya le cogió, decía un secretario de Sí. la Cámara de Representantes con el que tuve en días pasados hablando, decía él ya le cogió la mecánica. Sí, señor. ¿Cómo son los acuerdos con la clase política? Me elige, Sí. elíjame a mí, que tengo la experiencia. Sí. Lleva ya 2 periodos, ¿no? Sí, Sería señor. el tercer periodo De como director administrativo, ¿no? De la Cámara. porque Sí. se maneja muchas cosas, desde comprar unos vasos desechables
hasta muchas circunstancias de contratación, más el manejo. Se dice que es una relación importante que él tiene con todos los representantes y que eso sirve para hacerle una labor también al Ejecutivo, ¿no? Porque él todos los días está ahí, está hablando, está en la región. Entonces sáquenlo de la baraja de los posibles candidatos a la gobernación de Santander en el 2027. Ya no cuenten con John Abiud para ser candidato a la gobernación, porque se queda para jugársela en la dirección administrativa de la Cámara. Cambia la mecánica, esto cambió la mecánica antes del 21 de junio y después del 31 de junio. Sí, señor. Sí, o sea, automáticamente. Entonces los sonajeros ahí ya se desinflan. Sí. Entonces otros toman aire. Sí. Otros dicen, ayúdenme a inflarme. Sí. Entonces cambia totalmente el panorama. Entonces verá y amanecerá lo de John Abiud Ramírez Barrientos. Otro que tiene que ver precisamente para Santander, pues, no sé, volvemos a la junta directiva. La vez pasada había como más nombres, ¿no? En este momento, pues... ¿Para qué junta directiva? Para la presidencia, por ejemplo, del Senado, de la Cámara, no hay, no. Deben sonar, claro, y ahí tienen que ser... las bancadas. Es la bancada, El Partido Liberal, pues, tiene a María José Carvajal. Sí. ¿Quién aboga por él? Él es un primíparo, si pudiésemos decirle, llegar al Congreso. No sé hasta dónde Jaime Durán, que no renunció, él sí sigue en el Senado, ¿no? Pues, al menos este mesecito, pues porque, pues ¿qué va a hacer? Se dice que lo ha llevado por el Congreso, lo pasea, allí esto lo ha relacionado. ¿Qué irá a hacer de la vida de Jaime Durán? Pues acatar, yo pienso, eso ¿qué irán a hacer todos aquellos que no alcanzaron a llegar a ser congresistas? ¿Qué va a hacer? O que ya eran congresistas y no les alcanzó. Porque dicen que su hijo, el hijo de Jaime Durán, toma las banderas, ¿no? ¿Pero para qué? Para el Senado. Pero eso... Desde el Partido Liberal. Tiene que pasar mucha agua por debajo del puente. Sí, claro. Lo hubieran puesto más bien entonces desde ahorita. Es que ni siquiera lo de las gobernaciones, que ya es inmediato el año entrante, por esta fecha estamos en pleno furor regional y local, Freddy. Pues póngalo a sonar en otra cosa ahorita para las regionales y locales. Dicen que Omar Lenguerque, con la llegada ya aparecieron otros tigres, que Omar Lenguerque tenía, como se dice, el actual rector de las unidades tecnológicas, y no sé si es que ya cumple el periodo o está pensando en renunciar. No, el periodo lo tiene normal porque casi que es el mismo periodo constitucional de los gobernadores, que son 4 años. Tiene que renunciar. Apareciendo mucho en redes, como que ya no. Ha hecho una buena labor y como dicen que le ha mermado, porque supuestamente tenía un campo expedito, pero han resultado otros tigres que eso es todo, a ser candidatos a la gobernación. El mismo Miguel Ángel Pinto Rueda, el mismo Jaime Durán, que ha escapado por ahí, dicen que con algunas copitas ha dicho que aspira. ¿Qué quiere ser? Bueno, y hay una serie de nombres. Es que ¿no? el tema de las elecciones, claro, es importante. Una cuando trae la queda otra, el presidente, eso es tener presidente o no tener, pero en las regiones las cosas cambian. Entonces son circunstancias que trae consigo, ¿no? Cada día trae su afán. Y va a estar movida estos 15 días. Sí. Estos primeros días del mes de julio, finales y empalmando primero, va a estar de movida. Sí. Y las regiones, no podemos negar que es un estado eminentemente político. Los municipios, departamentos, dependemos de la caja central, del gobierno central, ¿no? Sí, señor. Fíjese que alcaldes y gobernadores, pues mirando a ver cómo, donde no hubo proyectos para ejecutar en esas regiones y municipios, a ver cómo los delegados, pues hablan allá, les llevan el chismecito, oiga, es que yo no puedo hacer una obra acá en mi municipio, en mi departamento, por tal o circunstancias, pues lo rifirrafe, porque yo no era compatible con el tal mandatario del gobierno nacional, entonces lléveme la razón, o yo quiero contactarme con el presidente. Estamos hablando en estos días, estamos hablando después de agosto, para que en el presupuesto del año 2027 se incluyan algunas yo como cosas. Alcalde pueda ejecutar algunas cosas. Sí, quedar inmerso dentro del presupuesto nacional es importante. Efectivamente, así sea para representar en alguna obra, ver mi ejecutoria. Entonces, parte de eso, y sigue automáticamente los ajustes. Ya comienza la campaña para las regiones automáticamente, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Las inhabilidades, incompatibilidades, los que no quieren por tal partido, los que tienen que renunciar. Exacto. ¿Usted no tiene algo por ahí también de, así como tenían los ministerios, ¿cómo se dice? La gabinetología. Por lo general. ¿Cuáles aquí en Santander se van a renunciar? Porque los alcaldes, los gobernadores, no de Santander, de toda Colombia, les han dicho a sus secretarios, bueno, señores, necesito cartas de renuncia,
porque tenemos que rematar muy bien este Hay año y unos medio. nombres que suenan, ¿no? Precisamente por la llegada, porque es que ahora sí yo voy a ser candidato. O sea, por ejemplo, yo pienso, aquí en el área metropolitana, los que están más en el sonajero, porque gran parte, caso insólito, caso particular, que en Piedecuesta, por ejemplo, los exalcaldes, la mayoría, casi que todos. ¿Quién es el alcalde no otra vez? conozco la opinión pública del exmandatario Jorge Armando Nava Granados, pero el resto de alcaldes populares, todos estuvieron con De la Espriella. Ah, ok, sí, y eso sí, ha dado sí. pie para que fácilmente yo pienso que en el sonajero haya más de 10 precandidatos. Eso es Pero de ellos mismos, pues unos que saben sonar ellos mismos, otros que arman un corrillo, ¿no? Para sonar, para hacerse sonar, y la parranda, y qué sé yo, y el megáfono, y qué sé yo, otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, Girón, fíjese que está calmado. más bien, ¿cierto? Ese es el área del área metropolitana, como que los candidatos ahí quietos. Florida, pues dicen que la última semana ya de lo que fue la segunda vuelta fue donde se vio movimiento Sí. en algunas secretarías, ¿no? Bucaramanga, pues es sabido que estaba Sí. ahí detrás de Jaime Andrés. Sí, señor. La gobernación también, pues el bloque Claro, con también la segunda empujaron. vuelta donde se tomó la primera con Paloma, para nadie es un secreto, y la segunda pues con De la Espriella, se jugó a eso, ¿no? Sí. A esas circunstancias. En la gobernación sí están haciendo evaluaciones, eso lo sé porque lo dijo precisamente el gobernador Ajá. en una rueda de prensa, Pero que está tengo haciendo entendido. evaluación, que él está muy contento con todos los secretarios, pero que va a hacer una evaluación, porque este año y medio dice que tienen que cerrar bien. Entonces esa evaluación, pues uno ya sabe que cuando hay evaluación, algunos se quedan y otros se van. Pero hasta dónde, pues ya pidió renuncia, ¿no? Pues así Sí, que venga, deme su carta de renuncia, eso no lo dijo. No. Es una evaluación. Sí, pero por debajo de la mesa yo necesito Yo no sé, la renuncia, no sé. sí, protocolaria, ¿no? Hay algunos que quieren ser candidatos Sí. a la asamblea, a las alcaldías, a los consejos, Y en, las entonces tienen que ir alcaldías, y en las renunciando. alcaldías me imagino también, ¿no? Mucha Sí, renuncia claro, protocolaria claro, para va a hacer los pasar. ajustes, porque es que, oiga, senador, esto ayúdeme con tal cosa, pero yo necesito mire- participación, alcalde. Claro, no, Oiga, gobernador, yo le ayudo allá, le hablo al oído al presidente de la República, pero yo necesito una ayudita. no, Eso por ejemplo, si un tampoco secretario es de un despacho secreto. quiere ser candidato a la alcaldía, tiene que renunciar. Claro, claro. Sí. Se junta una Eso cosa se con la mueve, otra. se junta mueve, una cosa. eso se mueve. Y la otra, pues, gobierno central también dirá, oiga, ayúdeme mientras yo logro aquí ordenar la casa, porque para nadie es un secreto que un alcalde, un gobernador que se va a ir y un presidente, pues deja muchas cosas amarradas. Sí, Eso de raspar la olla tiene un amplio significado, ¿no? sí. OPS, contratación, qué No, sé y el yo. que se quiere ir quiere dejar su sucesor. Sí, sí, Su claro. amigo Heredar, que heredar. termine sus obras, Eso. su amigo que organice los temas que él no pudo organizar. Eso es indudable. Pues esta semana, yo pienso que estos 15 días, pero esta semana, terminando el mes que estamos y dándole la bienvenida al segundo semestre Sí, señor. del año 2026, pues lógicamente es la proyección del país, de lo que las próximas, el próximo cuatrienio va a estar, en fin, Sí, todo señor. lo pertinente, y lógicamente son las expectativas, los movimientos de las fichas del ajedrez en las alcaldías, Sí. en las gobernaciones, y lógicamente pues todo lo que es la pirámide del Sí, gobierno central, que va a incidir en el pueblito más chiquito hasta la ciudad intermedia o la gran capital. Pues estaremos a esas expectativas, mientras tanto en medio de esta vacancia escolar, del Mundial de Fútbol, en fin, tenemos para entretenernos ahí un buen ratico Claro, también. con el ya está Mundial. acabando rápido, ¿no? Porque ya se acabó la ronda de Entonces, cada grupo y y ahorita la es otra, eliminatoria pues, directa. Viene la que tiene que ver el aniversario. Sé que las instituciones también tienen ¿Y las sus- ferias ahorita? las ¿Usted no va para ferias- ninguna feria? la ¿El de feria es- Puente? Tenemos hablando, mire, Sí. julio comienza, oiga, es un país joven, ¿no? Estados Unidos, 250 ¿Cuántos años tiene Piedecuesta? 250 Ah, años, o sea, ok. casi que la misma época, el mes de julio, que fue fundado, se dice y reza la historia de 1776, ¿no? Fundado Ok. la villa de San Carlos de Borromeo de la Cuesta, Ok. en el mes de julio. Y Estados Unidos, después de desprenderse de Inglaterra, ¿no? De toda esa colonia, pues creó su república, la República Americana, Sí. de los Estados Americanos, Sí, señor. y fíjese que fue en la misma época, Bueno, ¿no? vea. 250 años de Estados Unidos, 250 años, un cuarto de siglo de la municipalidad Sí, de señor. Piedecuesta, se anuncia con bombos y platillos, de la piedecuestaneidad, en fin, todo lo pertinente. Ferias y fiestas. Usted que le gusta pasear el departamento y que le gusta estar Sí. ahí. Tengo entendido que hay en disfrutando. Betulia. Hay 10 municipios, usted puede escoger Sí. para donde quiera.
donde no lo inviten o donde ¿Los lo tiene inviten. los nombres? Vamos a hablar, claro, mire, yo le ¿Cuáles? tengo acá lo A ver, que ¿a cuál usted me le pida. apunto? Estamos, por ejemplo, le voy a hacerlas ahí, para la provincia, por ejemplo, la fiesta de San Pablo y San Pedro, ¿no? Sí, señor. Ese es el puente que tenemos en tenemos ya. con que cerramos cerramos junio Sí. y abrimos julio. Puente Nacional, No, me queda muy lejos. Charalá. Ese cerquita. Tenemos, por ejemplo, Betulia también. También cerquita. Sí. Tenemos el Cerrito, que es la provincia de Uy, García ese es un Rovira. poquito lejos. Pero hace un recorrido por los municipios de García Rovira, de paso Eso para que haya lo que Cerrito. está haciendo política. La Gavita también, Uy, de la lejito, provincia de queda. García Rovira, la laguna ahí cerca de Sí, San Andrés, sí. Laguna Ortiz, Ortiz, Huaca, en sí. fin. Cabrera. Ok, bien. ¿Conoce Cabrera? No. Bueno, pues es una oportunidad para Sí, ir a sí, conocer sí. el pueblo, Cabrera, Gonzaga. Cuando decida ser candidato a la asamblea voy a ir a todas las Gonzaga. ferias. Tampoco conozco. También ahí cerca de la provincia de García Rovira. Jesús María, No. un pueblito muy amañador. Aquí cerquita, usted, bueno, ¿Cuál? Gambita es un poquito Bien. lejitos, ¿no? Sí. Pero si usted quiere cerquita, pues aquí, Tona. Ah, ese sí, claro, lo conozco, Tona, es más cerquita. Ahí cerquita. ¿Están en ferias? A 50 minutos, ferias y fiestas. Qué bien. La tradicional feria y fiesta. Y aquí cerquitica, en el cañón del Chicamocha, Sí. pues lo que fue municipio, fue corregimiento. Ay, ¿cómo es que y llama? hoy Que queda allá ya abajito. ahí Umpalá, pues las fiestas tradicionales de San Pedro y de San Venga, pero Pablo. Umpalá, la vereda de... Sí, claro, lo que fue municipio. Ah, es que se celebra Que fue aparte. municipio. Sí, Las yo sé. fiestas tradicionales. Ah, no lo sabía. Otro era tiempo de que era municipio, eran unas fiestas pomposas. Yo de niño recuerdo que Esa sí era me queda San más Pedro, cerca San Pablo. todavía, entonces. No, a escasos 40 minutos. Sí. Tona, puede hacer la visita a Umpalá e inmediatamente muy temprano para Tona. Bueno, voy a Es decir, pensarlo. va Voy y a viene, pensarlo. cambia de clima. Allí totalmente caluroso, Calor. por ahí a 26 grados, ahí Sí, en señor. Umpalá, y va para Tona inmediatamente a 12, a 14 grados. No. Entonces cambia Vamos a temperatura. ver. Entonces, entonces, para que no diga, Freddy, que no haya dónde ir, ¿no? Así O sea, es. el turismo, gastronomía, folclore, en fin, todo. Y lo que barato, tenemos. porque es cerca. Pues estaremos prestos a lo que son las famosas renuncias de las alcaldías, los Señor. protocolarios, la gobernación del departamento de Santander, se anuncian ya algunos nombres, en fin, especulan, el sonajero nacional, que aquí unos acá regional ya son ministros, otros que gerentes, Sí. otros que viceministros, otros que sugerentes, otros que asesores, bueno, en fin, todo lo pertinente de lo que son 216 instituciones que hacen parte del Estado. Pues Freddy, terminando este mes, Sí, señor. y llegando el nuevo semestre, el semestre del año 2027. Qué rápido que pasa el tiempo, qué rápido que transcurren precisamente todos los ajetreos. Ya muy prontamente estaremos en mes de las cometas, arrancaremos vía a, como se dice, la propaganda tradicional, rumbo a la rumba de diciembre. Sí, señor. Pues nuevamente acá terminando en lo que creemos más bien, ha sido lo más importante y con las expectativas que siguen durante esta semana que terminamos y la semana que llega. Así es, Luis Eduardo, y de nuevo darle las gracias por esta invitación a este gran programa. Y ¿Pero ya decirles- decidió para dónde? Estoy pensándolo, ahorita que acá el programa lo pienso un poco mejor. Y saludar Lo de importante nuevo. es que hay presupuesto, ¿no? Sí, toca buscar algo que se adecue, porque usted sabe que no somos pudientes, somos de a pie, entonces nos toca algo muy económico. Un saludo especial de nuevo a todos sus seguidores y esperamos haber cumplido en el día de hoy con tocar muchos temas de los diversos que hay, o más bien, pocos. Tocamos de tantas cosas que se nos pueden salir y que a través de las redes sociales nos pueden comentar de qué también podemos hablar en los próximos programas que hagamos acá, Luis Eduardo. Estaremos pendientes de las casas, ¿no? Sí. Las casas Villamizar, Sí. las casas Beltrán, las casas de quienes han sido tradicionales. Sí, ¿no? después La de casa- eso, desde la las casa del presidenciales vienen gobernador, ¿cómo es? esa casa está dividida. Porque Díaz, son dos la casa casas Díaz, y la con casa votos. Díaz. Porque otras casas, la tendencia fue desaparición, ¿no? Sí. Están allá en Letardo, están en remojo, están en vacaciones, decía alguien, están en vacaciones. Pero no Bueno, dejan de ser importantes. Claro, claro. Ahorita para Pero la lo más pandemia. importante es que el ciudadano Sí. no les come Ah, cuento no, a más de un clan, ¿no? A más de una No, directriz. no, Lo vimos, que la lo ciudadanía vimos, vote lo en vimos. libertad. En desbandada salió el ciudadano. Sí, señor. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes. Desde acá, desde la área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga,
de donde producimos esta programación enclaustada acá en esta área, municipio de La Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, que se presta a celebrar 250 años de vida municipal. Agradecerles a ustedes que están a la distancia, que a través de las redes sociales, las que están fuera de la región, las que están fuera del país y que constante y permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, en fin, todo lo pertinente. Ustedes que están allá en provincia, en los diferentes municipios, con quienes frecuentamos, nos encontramos en los sitios públicos, allá estamos semanalmente en la silla, estamos allá en la sala, estamos acá en las redes, estamos prestos en donde estemos, precisamente en lo que es el primer programa de opinión política y de parte informativa con esos quehaceres de la política pública y de la política electoral. Dios mediante, la próxima semana estaremos acá en un reencuentro y lógicamente con ese trasegar de lo que ha acontecido. Los invitamos para que permanezcamos ahí en la sintonía del desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 como es Buenavisión. La próxima semana estaremos en política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Política o entretenimiento, ¿por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más.